Muy pocos personajes del mundo anglosajón han tenido el dudoso honor de enriquecer el inglés con palabras derivadas de sus propios apellidos. Él merece en esta ocasión Joseph Raymond McCarthy, el senador norteamericano que dio origen a la palabra macartismo. Sí, esta palabra se aplica con un sentido siniestro y peyorativo, ya que evoca persecuciones, arbitrariedades y abusos de poder, y fue acuñada a lo largo del periodo conocido como la caza de brujas en los Estados Unidos entre 1942 y 1954. Víctimas, sí, no podemos usar otro nombre, víctimas del clima de caza de brujas fueron miles de ciudadanos norteamericanos que vieron recortados sus derechos constitucionales y perdieron sus trabajos y fueron también tratados como delincuentes, muchas veces por simples sospechas. Incluso algunos perdieron la vida como el matrimonio Rosenberg, acusados de espionaje a favor de la Unión Soviética, por más que no hubiese pruebas concluyentes contra ellos y que mantuviesen su inocencia hasta el último momento. Al fin debieron exiliarse, como fue el caso de Charles Chaplin. Y bueno, en este tiempo para la historia es nuestro deseo traer algo de luz sobre estos acontecimientos, y para ello contamos a dos amigos de cada uno de ustedes y también amigos de la historia. Pues esos amigos están aquí con nosotros en nuestros estudios, que no son otros que Juan Manuel Santiago y Shai Shemer. No os hubiera gustado que vuestro apellido se usara de esa manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, pues indudablemente yo creo que a nadie le gustaría poner su nombre a un periodo siniestro de la historia, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas buenas con el apellido McCarthy. Hubo escritoras, Mary McCarthy o tal John McCarthy, famoso por su trabajo en ordenadores. Lo triste del apellido McCarthy es que se asocia a Joseph Raymond, al senador norteamericano que dirigió el famosísimo Comité de Actividades Antiamericanas. Y es curioso porque este comité ya existía desde el año 38, desde 1938. Era un comité que, para situarnos un poco en la época, en 1938, en plena Guerra Civil Española, hay una lucha, una polemización, un choque entre el comunismo y el fascismo en expansión. Están chocando casi ya en Europa y en otras partes del mundo, pero en el año 38 se produce el famoso pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Los ministros de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop por Alemania y Molotov por la Unión Soviética, firmaron el pacto de no agresión, y la inmediata consecuencia fue que la República Española pues quedó inerme frente a los alzados, a los sublevados, y sin ayudas. Y esto hizo ver que los comunistas cambiaban de bando y pasaban a apoyar a los nazis. Para frenar la posible infiltración de nazis y aliados de los nazis en los Estados Unidos fue que surgió el Comité de Actividades Anti-Norteamericanas. De esa manera empezamos a dibujar algunos de los elementos, el trasfondo. Siempre en este programa intentamos dedicar un tiempo a pintar el fondo de la historia para acercarnos a ese personaje finalmente siniestro. Algunas otras pinceladas del ambiente económico, político, social e incluso artístico, Shai, Juan Manuel, algunos otros elementos que ayuden a nuestros oyentes a poder enfrentar este hecho histórico y este misterioso tema en torno al macartismo, a esa caza de brujas. Bueno, como vemos que los americanos ya tenían un comité de actividades antiamericanas, la pregunta sería definir qué es antiamericanismo, lo que decía Hitler también, antigermanismo, o Mussolini, la patria, vencer o morir, sangre, sudor. No, sangre, sudor me lo dijo Churchill, pero también el fascismo tenía tres slogans que... creer, obedecer y combatir. Creer, obedecer y combatir. Todos terminaban en lo mismo, en la muerte de los indefensos y de alguna manera de los más tontos, y quedaban los que tenían el poder por las astas o el toro por las astas. Este comité de actividades antiamericanas lo vemos en una época en donde está muy alejado Estados Unidos del conflicto europeo, extremadamente alejado, está muy lejos aún Pearl Harbor 1941,
todavía ni se pensaba que los japoneses podían atacar a Estados Unidos, vemos entonces que hay un nacionalismo creciente, ajeno al nacionalismo europeo, muy interesante, pero tenemos que decir que peligro comunista, yo lo sigo llamando peligro, porque las ideas socializantes son muy atractivas, pero había un peligro comunista y estaba mucho más cercano de lo que pensábamos. Estaba en una de las industrias más poderosas del mundo y es una de las industrias que de alguna manera me ha costado más trabajo sacar de mi mente, Juan Manuel, porque si de una manera yo aprendí mala historia, muy mala historia. Fue por las películas. Fue por las películas. Es decir, no solamente lo aprendí, sino que estaba convencido de que yo sabía lo que había pasado, porque basado en hechos reales, hemos aprendido muy mal con actores de la línea de John Wayne, Claire Gable, Gary Cooper, y también, por supuesto, Charlton Heston y antiguos actores de Hollywood en blanco y negro. Y estos hollywoodenses eran vigilados por un comité que ya no era el Comité de Actividades Antiamericanas, sino por el Comité para la Preservación de los Valores Americanos. Este fue creado, no nos olvidemos, tú debes tener también este apunte muy interesante, en la famosa película Misión a Moscú, ¿sí? En 1944. Es que ahí se defendían claramente los procesos de Moscú. Todo el estalinismo. El estalinismo del 37 y del 38. Había un problema muy grande. El Comité de Actividades Antiamericanas había tardado un tiempo en darse cuenta de la influencia comunista en la industria cinematográfica. Entonces se esperó hasta 1947. Aún no se había percibido que actores y escritores conocidos llamados como los 10 de Hollywood, ¿no? Estas personas habían hecho una especie de asociación y que esta influencia comunista la tenían sobre sus cabezas. La presidencia del comité en 1948 fue hecho y realizado por un senador demócrata, J. Pernell Thomas. Vemos que los demócratas y los republicanos estaban en una línea similar. Aquí no hay diferencias, porque es política de Estado. Sí, el comité, y eso hay que entender. En los grandes países, también hay países, por ejemplo, como, vamos a dar un caso, Israel, por ejemplo. Su política de defensa no depende del mandatario de turno. Francia. Su política de defensa no depende del mandatario de turno. Estados Unidos, Roosevelt encamina esta comisión de actividades antiamericanas y el senador que en su momento trabajó en esto, el senador demócrata Martin Diez, que trabajó bajo la uniencia de Roosevelt. Después vemos un McCarthy, que es un republicano, a cargo de una comisión persecutoria y no tenía, a mi entender, vanas razones esta comisión. Si bien se excedió McCarthy, evidentemente es que cuando el río suena agua lleva. Había una gran influencia comunista en los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, aquellos 10 de Hollywood, pues de hecho nadie los defendió porque es que de verdad eran militantes comunistas. Entre ellos Sterling Hayden, por ejemplo, reconoció que él hablaba que era afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Hay que entender un poco cómo se empieza a ver el comunismo en Estados Unidos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde no olvidemos que durante la Primera Guerra Mundial, después de producirse la Revolución de Octubre de 1917, se produce la Guerra Civil, en la que intervienen tropas extranjeras, tropas británicas, francesas y norteamericanas, a favor de los rusos blancos. De todo esto vamos a hablar y vamos a seguir compartiendo, comentando sobre este personaje y sobre todo el fenómeno del macartismo. Un personaje, por cierto, poco conocido hasta febrero del año 1950, en el que lanzó una acusación pública contra 205 comunistas infiltrados en el Departamento de Estado. De todo esto era ese señor, ese senador McCarthy, y de toda esa época en la que se gestó ese anticomunismo, queremos decir, no estamos hablando solamente de una persona, sino de todo un ambiente cultural, social, político que se fue gestando. Y para eso seguimos teniendo con nosotros a Juan Manuel Santiago y a Shai Shemer. Estábamos justo hablando de el clima que se fue gestando después de la Primera Guerra Mundial y estabas dando algunos datos muy interesantes. Lo podemos retomar. Sí, comentaba que durante la Primera Guerra Mundial, al producirse la Revolución de Octubre de 1917,
y consecuentemente la guerra civil en Rusia, ya a partir de poco después sería conocida como Unión Soviética, pues hay tropas extranjeras, británicas, francesas y norteamericanas, que combaten a favor de los rusos blancos, es decir, de las fuerzas opuestas al Ejército Rojo, que estaban en plena revolución. Eso marca un poco los límites, porque una vez que termina la Primera Guerra Mundial y las tropas extranjeras tienen que irse, tienen que abandonar la Rusia, que estaba en plena revolución, viendo cómo se impone la revolución, cómo gana el Ejército Rojo y cómo impone la revolución, pues a poco después se forma el Comintern, la Tercera Internacional, con el propósito declarado de extender el comunismo a todos los países del mundo. Esto, lógicamente, a todas las oligarquías mundiales, a los capitalistas de todo el mundo, es un aldabonazo. O sea, si una monarquía como la rusa, como la zarista, ha podido caer, un país entero tan grande como Rusia ha podido caer en manos de los comunistas, pues quién dice que otros países más pequeños no puedan seguirle. Además, la Revolución de Octubre es un aldabonazo en la conciencia de todos los partidos socialistas del mundo, de los partidos comunistas que se estaban fundando y extendiendo, y también de los partidos socialistas tradicionales, incluso de los socialdemócratas, que algunos había. Comienzan a ver cómo es por fin llega la Revolución Socialista, por lo que muchos habían luchado, otros lo habían pospuesto, y cómo en los años 20, 30, pues se producen levantamientos socialistas en diversos países. Por ejemplo, el movimiento espartaquista en Alemania, que pone en jaque a la República de Weimar, que tuvo que sacar el ejército a la calle para sofocar las sublevaciones. En España, en el año 34, se vivió la Revolución de Asturias, que también hubo que echar mano del ejército de África para sofocar la revolución. Y hay diversos conatos revolucionarios por todo el mundo. Finalmente, la guerra civil en España se plantea como una guerra abierta entre el fascismo por un lado, que estaba en auge, y el comunismo por otro lado, que también estaba en auge, y entre medias los demócratas, que entonces eran pocos, todo hay que decirlo. Los años 30 ven un auge de los totalitarismos como no se había vivido antes. Todo esto va fraguando un clima, porque finalmente los capitalistas se dan cuenta que de alguna manera de quien pueden hacer un aliado es de los fascismos, con quien no pueden aliarse es con el comunismo, que tiene ese objetivo declarado, acabar con el capitalismo. Entonces, de alguna manera, aunque oficialmente en el Comité de Actividades Antinorteamericanas se funda para frenar la infiltración nazi en los Estados Unidos, no olvidemos que había connotaciones y ayudas muy importantes de los Estados Unidos hacia el partido nazi alemán. Por ejemplo, la fábrica Opel hizo un contrato tremendo con el ejército alemán, que lo dotó de camiones y de motores que luego serían para más vehículos, no solamente para camiones. El embajador norteamericano en Londres, Joe Kennedy, el padre de la saga Kennedy, pues era un abierto simpatizante nazi. El señor Ford, pues también, el de los automóviles. O sea, tenían muchas simpatías los nazis en Estados Unidos. Sí, hacemos un paralelismo a algo que está pasando hoy en nuestro país, en España, si se puede. Nosotros vemos el debate que hay en estos momentos sobre la ilegalidad de Batasuna en cuanto a su capacidad de reunirse. Pues esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. En 1938, Martin Dies, que era el senador bajo la uniencia de Roosevelt, que estaba a cargo del WAC, que era el House of Un-American Activities Committee, o la Casa para las Antiamericanas o Actividades Antiamericanas, tuvo un problema. En el momento que se decidió investigar a los 5 millones, entre otras cosas, de extranjeros que comenzaron lentamente a regularizarse, porque desde 1940 tenemos que entender que ya América sabía que iba a entrar en la guerra, de una manera o de otra, y que tenía personas no regularizadas, posiblemente espías, y cuando decidieron que debían rellenar formularios para inscribirse como extranjeros, descubren que tienen nada más y nada menos que 5 millones de irregulares dentro de ellos, y muchos de ellos activistas del Partido Comunista. No dije millones, pero muchos. De esta manera, para debilitarlo, el UAC, que se crea en 1938, es utilizado de alguna manera para investigar a personas sospechosas de partidos y simpatizantes también de movimientos de derecha. El problema es que llega un momento
que van a investigar a una organización de derecha que la consideran enemiga de los Estados Unidos en modo definitorio, y es el famoso Ku Klux Klan. Pero Martin Dies, presidente de la comisión, es simpatizante del Ku Klux Klan y, por lo tanto, en un momento determinado dice que el Ku Klux Klan es una antigua institución estadounidense. Es decir, no puede ser antiamericana. No puede ser Claro. antiamericana, aunque está en la lista de las organizaciones peligrosas. Vamos a decir, he nombrado a Batasuna, ¿no? Está en la lista, pero tiene derecho a reunión. ¿Y qué dijo? Que por lo que declararla ilegal era tan absurdo como restaurar la ley seca en los Estados Unidos. Es decir, ha sido una organización perseguida por la ley, pero hay que declararla americana y no se la puede declarar ilegal. Entonces, aquí es al revés, no es una organización ilegal, pero no es perseguida. Ayer era perseguida, pero no podía ser ilegal. En medio de toda esta conversación tan interesante, quizás nuestros oyentes se preguntan hasta qué punto la amenaza soviética era real, hasta qué punto esto no era simplemente un fantasma, y si era un fantasma, ¿por qué se intentó engrandecer el tamaño de este fantasma? ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, había un gran éxodo de la Alemania nazi de cerebros físicos, matemáticos, científicos. Ves que el nacionalismo de alguna manera no hace diferencia, no es inteligente el nacionalismo. En vez de decir tú sí, tú no, hay que echarlos a todos. Y se fueron a los Estados Unidos. Y muchos querían también ser captados por la Unión Soviética o captar estos cerebros que iban a darle una primacía después de la guerra a los Estados Unidos en la cohetería, por supuesto en la misilística y también en la guerra nuclear. Joseph Raymond McCarthy, cuando viene de la Segunda Guerra Mundial, en la que se alista en un momento y él retoma, digamos, se alista y se coloca en el Partido Republicano, era muy amigo del jefe del FBI, de Hoover, y esto le llevó a que comienza una investigación y una caza de brujas después que se afilia al partido y comienza, digamos, de alguna manera a tomar conciencia la peligrosidad de un partido comunista en los Estados Unidos y mucha gente que trabaja para él en forma clandestina. El problema que, yo lo dije antes, se fueron contra Hollywood, porque Hollywood, los intelectuales americanos, por llamarlos así, o los que tenían mucho dinero, simpatizaban con los procesos atrás de la cortina de hierro. Llamado Los 10 de Hollywood, es el único nombre conocido de los aficionados al cine y el público en general, y fue el actor Larry Parks, que aceptó colaborar con proporcionar evidencias, reconociendo que perteneció al Partido Comunista en 1941 y que renunció 4 años después. Cuando le pidieron que denunciara a compañeros suyos, Parks respondió: preferiría, si me lo permiten, no mencionar los nombres de otras personas. No me obliguen a elegir entre cometer desacato e ir a la cárcel y forzarme a arrastrarme. De alguna manera, los nombres son Leo Tustman, Isobel Denard, Roy Hogan, Richard Collins, Lee Cobb y otros tantos más que estaban metidos en esta maraña de actores pro-comunistas, y aquí comienza la persecución que terminó con la expulsión de Charles Chaplin, el famoso actor que no tenía ciudadanía legalizada. Así es. Estamos en Enigmas de la Historia y, Juan Manuel, ¿tu apreciación era una amenaza real? ¿No lo era? ¿Se exageró? Vamos a ver, vamos por partes. La amenaza existía porque la Unión Soviética no se estuvo quieta. La Unión Soviética, primero a través del Comintern y luego a través del Cominform, y a través de primero del NKVD y luego del KGB y otros del GPU, de los servicios de información del ejército, y al final del KGB, pues estableció una serie de espías por todo el mundo. Era su propósito declarado. Que había espías soviéticos, era evidente. Que entonces no había nacido ni el eurocomunismo, ni Tito, por ejemplo, había hecho su comunismo separado de Moscú. Entonces era todo un corpus. Decir comunista era decir prosoviético. Las órdenes llegaban de Moscú y se entendía que lo que un partido comunista en cualquier parte del mundo decía era lo que decía Moscú para aquella zona del mundo. Por más que no fuese cierto, porque, por ejemplo, el Partido Comunista Norteamericano en el año 50 no tenía más allá de 5.000 afiliados y ni siquiera recibía ayudas de la URSS, lo cual no está para que la Unión Soviética tuviese sus espías en los Estados Unidos. Ahora bien, el Comité de Actividades Norteamericanas tuvo muchos dirigentes y fue utilizado políticamente para hacer carrera, por ejemplo por el senador McCarran o por ejemplo por Richard Nixon.
que comenzó incluso antes de McCarthy. McCarthy lo que hizo fue catalizar en un momento dado toda la tensión anticomunista que había, que se haya producido. Además vino un hecho, el hecho de que los soviéticos alcanzasen los secretos de la bomba atómica. Eso catalizó aún más y puso más de los nervios a todos los elementos anticomunistas, les alarmó mucho más. Entonces lo que hizo este hombre fue atacar directamente primero a Hollywood y luego al Departamento de Estado. Tengo una cita interesante del autor y también historiador César Vidal al respecto. Dice: aunque la propaganda posterior ha insistido en que McCarthy era un paranoico que veía comunistas donde había solo gente de carácter liberal o incluso indiferente, la desclasificación de documentos en los archivos soviéticos, como el archivo Venona, ha puesto de manifiesto que si acaso el senador se quedó muy corto en sus apreciaciones. El 14 de abril de 1996, Nicholas von Hoffman, uno de los autores más políticamente correctos del espectro americano, reconocía en el Washington Post que McCarthy estaba más cerca de la verdad que sus furiosos adversarios y confesaba con pesar que los rojos, entre comillas, estaban debajo de la cama mientras los liberales mirábamos hacia otro lado. A fin de cuentas, concluía von Hoffman en esta cita que estamos haciendo del autor César Vidal, el triunfo más importante del Kremlin ha sido la influencia del grupo procomunista que hemos padecido en el interior mismo de nuestro Departamento de Estado. Eso fue exactamente lo que McCarthy señaló, aunque de manera burda y mal perfilada, en febrero de 1950. Se trató, dice el autor, del inicio. Y ya empezamos a hablar un poquito de todas esas acciones del senador McCarthy que César Vidal calificaba de burdas, o la manera de hacerlo, aunque no la amenaza en sí. Hablemos de algunas de esas medidas que se destaparon y que hicieron conocido a ese senador McCarthy, que dio lugar a esa palabra macartismo, a esa llamada, denominada caza de brujas. Pues el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, más horripilante, era que organizaciones fundadas para la defensa de la libertad, como eran el FBI o la CIA, que tenían como misión defender al país y a su constitución, una constitución democrática, pues fueron usados para limitar los derechos individuales de los ciudadanos. Y el método era de lo más horrible, era la delación, olvidando el principio jurídico de presunción de inocencia. Ante cualquier denuncia, pues el comité aplicaba la presunción de culpabilidad y era el acusado quien tenía que desmentir y aprobar su no pertenencia o simpatía por el Partido Comunista. Quienes reconocían su culpa, pues bueno, podían hacerse perdonar delatando a sus camaradas. El clima de delación se extendió por algunos círculos culturales y tuvo un momento culminante en las audiencias del comité en el año 51. El récord fue batido por un guionista de cine de Hollywood, Martin Berkeley, al denunciar a 162 de presuntos infiltrados comunistas en la industria del cine. Ahora, ya hemos mencionado que, de acuerdo a este proyecto Venona, sí había verdaderos infiltrados, pero no eran todos los que se acusaron en su momento. Se exageró. Estaban más en la administración que en el mundo del cine. En el mundo del cine había algunos que tenían simpatías, pero más que nada por una especie de dandismo, una especie de considerarse por encima, de ser una élite cultural, de considerarse por encima de la media de la mayoría de los norteamericanos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que había algunas simpatías, pero vamos, el peligro cierto no estaba tanto en Hollywood como en la administración. Tenemos que comprender también que McCarthy era enviado como un sabueso, y él mismo, por falta de discernimiento, no sabía dónde estaba el límite de su propia actividad. Llega hasta las narices de Harry Truman. Harry Truman, que fue otrora era expresidente de los Estados Unidos y después ocupó la presidencia durante el bombardeo a Hiroshima. Tenemos que entender que tanto Truman como Marshall, que después se encargaron del famoso Plan Marshall, fueron acusados por McCarthy, estos pertenecientes al gobierno demócrata, por ser blandos con el comunismo. Ya el problema no era solamente dónde está el infiltrado que trabaja a favor de, o el espía, sino los que no son blandos. Las sospechas iban sumándose de tenor. La mayoría de los políticos no se atrevían a contradecir a McCarthy, tenían miedo de su arte de desatar realmente una paranoia, y él empezó también a meterse en cuestiones de difamación. Por ejemplo, los que se dedicaban
a la impresión de material enciclopédico como el propietario de la Enciclopedia Británica y senador William Benton, fue también acusado por tener piezas de arte impúdico y de ser desleal a su país, porque la mayor parte de sus publicaciones, la de su compañía, eran impresas en Gran Bretaña. Es decir, el problema ya no era comunismo o no comunismo, el antipatria era aquel que también no utilizaba la empresa americana, la industria americana. Robin Hood, comunista, claro que sí. La siguiente arremetida de McCarthy fue contra los escritores, descalificó 30.000 libros escritos según él por comunistas, y uno de ellos fue el Robin Hood, pues a los ojos de McCarthy el libro mostraba la clásica consigna comunista de quitarles a los ricos para darles a los pobres. McCarthy, por sus oponentes, acusado de homosexual, y por esa razón varios miembros de su equipo como Roy Cohn y David Sheen fueron acusados de mantener relaciones sexuales. La primera denuncia fue hecha el 25 de octubre de 1952 en Las Vegas por el diario Las Vegas Sun. Con el propósito de acallar los rumores y ante la recomendación de sus abogados, decidió no demandar al diario, más bien optó por casarse con su secretaria Jenny Kerr. Después la pareja adoptó una niña de 5 años en Nueva York. ¿Por qué será que la ha adoptado? ¿Será que tenían? No, además con el visto bueno del cardenal Spellman. Pero quiero decir una cosa. ¿Cuándo fue el fin de McCarthy, en definitiva? Pues cuando tocó el terreno pantanoso. Y nuevamente vuelvo a decir, paralelismos con nuestras épocas y nuestras realidades. Se metió con el ejército de los Estados Unidos. Y con el presidente. Es que tenía un proyecto. Con Eisenhower, claro. Claro, es que había una operación, un cierto informe que dejaba claro cómo el señor Eisenhower, siendo comandante aliado en Europa, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues había dejado en manos de los soviéticos a miles de anticomunistas, sobre todo húngaros, que iban a ser detenidos y fusilados por los soviéticos. Pero eso sí es así. Y eso es así. Es así, sí. Y iba a hacer público estos informes que bueno, pues eran demoledores contra el que eran ni más ni menos que presidente de los Estados Unidos. Todo esto era la operación llamada Operación Kehlel, sí. Y bueno, pues rápidamente Eisenhower reaccionó, presionó al senador Everett Dirksen para que abandonase la colaboración con McCarthy, preparó informes contra los colaboradores de McCarthy, Cohn y Sheen, movilizó a medios afines, y además el objetivo era prácticamente denigrarlo. Sí, o sea, hacerle el vacío total a McCarthy. Además llegó a un acuerdo curioso, porque no olvidemos que Eisenhower era correligionario, eran miembros del mismo partido, el Partido Republicano, que McCarthy, y llegó a un acuerdo con Lyndon Baines Johnson del Partido Demócrata para ayudarle, con tal de que el Partido Demócrata, por mano de Johnson, le hiciese la cama, le hiciese la guerra a McCarthy. Y claro, de la noche a la mañana, pues McCarthy no solo se convirtió en la encarnación del mal, sino que además siguió sometido a una investigación llevada a cabo por el Senado, encaminada fundamentalmente a destruirlo en términos políticos, dotada de una cobertura mediática sin precedentes. En este sentido, hay que reprobar la conducta que tuvo McCarthy, pero también en estos momentos Eisenhower tuvo una conducta igualmente reprobable. Bueno, es que quien juega con fuego acaba quemándose, y el señor McCarthy había tenido unos métodos cualquier cosa menos democráticos. Entonces él mismo fue víctima de esos métodos. Podemos hacer un paralelismo también. Lo difícil que es hoy en día recabar información en nuestro país, en España, ¿no? Información muy simple, como que hace una fragata del ejército en maniobras en la zona del Golfo Pérsico. Sin embargo, cuando le tocó el turno al ejército, en los años 50 los Estados Unidos, que ya contaban casi con 40 canales de televisión estos americanos, Richard Nixon, que era amigo y es colaborador de McCarthy, porque el que las hace las paga, ¿no? Pues vamos a ver después lo que le pasó a Nixon, un famoso Watergate, que ya trataremos en este programa en algún momento. Bueno, Pero voy a continuar, ¿no? Es instado por Eisenhower de atacar a McCarthy. Y el señor Nixon, claro está, el 4 de marzo de 1954, Nixon en un discurso involucró a McCarthy sin nombrarlo, diciendo que algunos funcionarios del gobierno, después de haberle prestado un servicio a la nación, estaban cometiendo abusos incalificables. Muchos personajes de los medios que habían sido opositores al macartismo se atrevieron entonces a manifestarse abiertamente. Y voy a decir más, las investigaciones del ejército de los Estados Unidos fueron transmitidas por TV.
fíjese usted, por TV, a toda la nación. Es decir, el ejército estaba en paños menores ante toda la nación, habiendo salido victorioso de una guerra y teniendo bastantes problemas en Corea, ya lo sabemos, mostraron al público los métodos sucios empleados por McCarthy. También la condena nacional alcanzó el recinto del Senado, donde fue presentada una moción de censura que McCarthy que perdió de 67 votos contra 22. Es decir, el ejército quedó mal parado y esto llevó a McCarthy a una decadencia tremenda porque estaban tocando a la baby de la nación, el famoso los Marines. Vamos a ver, cuando llegaban los americanos y John Wayne a la cabeza. Por alguna razón hubo comunistas en los Estados Unidos, no cabe la menor duda, pero en los años 30 era más una moda que otra cosa. Y como dijimos, el comunismo no era un movimiento de masas del proletariado de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con McCarthy? En definitiva, se metió realmente en la peligrosidad del pantanoso poder militar y político de los Estados Unidos y salió mal parado. Lo interesante de todo esto, que el macartismo queda como un concepto que se traslució después a distintos países del mundo, también africanos y latinoamericanos, que cuando comenzaba realmente una supuesta socialización o simpatía por el comunismo, comenzaba el proceso macartista. Caza de brujas, claro. Sí, caza de brujas, pero no al estilo McCarthy, en un sistema democrático, porque McCarthy no cometió torturas, pero así sí fue en los países latinoamericanos. Ahora, en todo esto, al final, las tesis de McCarthy no eran incorrectas, lo que él presumía, el problema, y lo que estamos recalcando aquí es los métodos, claro, que realizó en un corto espacio de tiempo. Al final hay que decir también que él fue pues sometido a un proceso, claro, también víctima de esos mismos métodos, y al final su imagen no la pudo recuperar, aunque sí salió libre de las acusaciones que le habían hecho en el Senado, pero sí, las acusaciones de homosexualidad por ahí seguían, y bueno, el alcoholismo, que era algo que no era acusación, sino que era una realidad. Y al final, pues en esa cita que hacíamos de César Vidal, decían no era un paranoico, pero sí se convirtió básicamente en un personaje atormentado, en una psicología, en un momento psicológico cada vez más alterado. Y políticamente un cadáver, salió del año ya 54, hecho un cadáver político, ya no pintó nada. De todas maneras, que se acabase McCarthy no quiere decir que se acabase ni el macartismo ni la alarma anticomunista en los Estados Unidos, porque tanto en los años 50 como en los años 60, bueno, en los años 60 fue tremendo, o sea, no había que ver más que cómo trataba la Junta de Jefes de Estado Mayor a los Kennedy, como el mariscal del aire, el general del aire, LaMay, le hizo movimientos francamente anticonstitucionales a Jack Kennedy, bueno, a los Kennedy, no solamente a John, al presidente, sino también a Robert, a toda la administración. Y cómo el complejo militar industrial norteamericano ha estado teniendo cada vez más peso específico en la política norteamericana. Qué casualidad que ahí también en esos años se proyecta la sombra y la presencia misma de Lyndon Baines Johnson. Nos hemos acercado a un personaje y también a un fenómeno, el fenómeno del macartismo, esa caza de brujas que tiene pues de reprobable sobre todo ese método de censura, que no es el único, porque quizá en el caso de Estados Unidos era algo más obvio, puesto que se trataba del país supuestamente de las libertades, mientras que en la Unión Soviética, pues de manera mucho más abierta, se hacía un control incluso más férreo, pero también tenemos en la historia otros momentos de censura, incluso pues la gran y conocida Inquisición, momentos diferentes, momentos de luces, momentos de sombras, cuando se ha cuestionado la libertad del individuo y los derechos del individuo. Finalmente, Juan Manuel Santiago Scheichemer, últimas consideraciones, moraleja, reflexión en torno a un tema pues que nos ha abarcado el tiempo, nos ha completado básicamente el tiempo que teníamos pensado. Pues la mayor reflexión que puede hacerse es que la democracia no es algo que esté ahí metido en la urna. Si la democracia que se quiere que sea algo vivo, hay que defenderla todos los días y tiene que estar en constante vigilancia.
Por eso existe la división de poderes, por eso tiene que existir. Si alguno ha visto la película, esta última película de la Guerra de las Galaxias, La Venganza de los Sith, donde se nos narra cómo una institución democrática, una república, pasa a convertirse en un imperio cerrado, ¿verdad? Cómo se produce un golpe de Estado, pero cómo se va preparando el terreno para pasar de una situación democrática a una situación de gobierno de fuerza, de gobierno ilegítimo. Y recordar que la democracia no es solamente votar cada 4 o 6 años, no se tiene que tener solamente una legitimidad de origen, sino que necesita de una legitimidad de ejercicio. Asombra mucho cómo cuando se destapó este tema, cuando tocó a Hollywood, pues hubo personas que colaboraron entusiásticamente en denunciar a sus compañeros. Entre ellos, pues John Wayne, Clark Gable, Gary Cooper o Cecil B. DeMille, pues estaban allí a la cabeza de la Alianza para la Preservación de los Valores Americanos, muy alarmados por la influencia comunista. Después hemos sabido que los servicios de inteligencia de la Unión Soviética trataron de asesinar a John Wayne 2 veces, y este se defendió pues en plan película, desarmando a los asesinos, ¿no? La verdad es que la amenaza comunista era real, pero la reacción fue exasperada. Es como si ante un catarro pues se somete al paciente a radiaciones, se le da radioterapia o quimioterapia, o sea, no tiene nada que ver la enfermedad con el remedio. Al final es peor el remedio que la enfermedad, porque esto mismo era una amenaza, si se quiere, aún más real y más profunda contra el modo de vida americano, el no respetar las leyes, el no respetar los principios democráticos, el no en democracia las formas tienen mucho que ver con la democracia en sí, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que ocurre una vez puede ocurrir más veces. Bueno, lo dejamos ya hemos dicho tanto. Yo me quedo con la imagen de Richard Nixon, no puedo evitarlo. Richard Nixon, que llevaba él la caza de brujas antes de McCarthy, y realmente era un principal protagonista desplazado por McCarthy, instado por Dwight Eisenhower a traicionarlo o de alguna manera encañonarlo hacia un fracaso. Es este Richard Nixon, este californiano republicano que en 1968 es elegido como presidente y reelegido en 1972, y que el caso Watergate lo planta. Digamos que estos dos periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, que lograron de alguna manera sacar a la luz este evento, me hace pensar cómo la política, como la vida, ¿no? Las cosas son cíclicas y el que la hace se la paga. Y fue Richard Nixon, que era el verdadero anticomunista, que traiciona a su propio colega, llega a la presidencia bajo los desastres de los Kennedy y finalmente, en un ansia de poder, no era suficiente 2 presidencias, tiene que también acabar sucumbiendo. Por eso la historia americana es la historia de una gran nación. Lo que más me gusta de todo esto es que un Watergate existió, pero un Watergate se descubrió y un Watergate se condenó. Eso es lo grande de la democracia americana. Pues ya lo ven, hasta aquí hemos llegado en nuestro tiempo de historia. Al fin y al cabo, ese principio que encontramos en el libro de los libros de la siembra y la siega, lo vemos en el caso de Nixon, lo vemos en el caso de McCarthy, como las mismas estratagemas, las mismas artimañas y herramientas para usar con otros fueron usadas con él. Y eso nos deja esa sensación, por un lado agridulce, pero por otro lado positiva, porque si sembramos cosas positivas, también esas cosas positivas podemos recoger, pero si sembramos métodos o actos negativos, vamos a recogerlos. Y bueno, ya lo saben cómo funciona la naturaleza. Si siembras una semilla, pues recogerás del mismo tipo de fruto, pero en mayor cantidad. Ahí queda ese mensaje también de reflexión para todos nosotros, amantes de la historia. Bueno, y aquellos que estaban esperando otras curiosidades, hay tiempo para decir, ¿sabía usted qué? Muchas gracias, Juan Manuel Santiago Roda, muchas gracias, Shai Shemer, por acercarnos a McCarthy, el macartismo y la caza de brujas. Hasta pronto, hasta siempre. Adiós. Adiós. Y nos hemos quedado con este personaje, aquel que permaneció como personaje poco conocido hasta que en febrero de 1950 lanzó esa acusación pública contra 205 comunistas infiltrados en el Departamento de Estado,
Pese a que no pudo demostrarlo en ninguno de los casos que se trataron en el Comité del Senado para las Relaciones Internacionales, el ambiente propiciado por la Guerra Fría y la Guerra de Corea le hicieron muy popular en los ambientes más conservadores de su país. Como hemos dicho, McCarthy instigó una cruzada anticomunista, autotitulándose defensor de los auténticos valores americanos. Los elementos más conservadores de la clase política norteamericana, entre ellos el futuro presidente Richard Nixon, le apoyaron en su labor en el Comité del Senado que presidió. Su política demagógica forzó a marcharse de Estados Unidos a personajes como Joseph Losey o Charles Chaplin y a la autocensura de otros muchos. Dado a la bebida, el senador McCarthy no calculó sus fuerzas al tratar de investigar a las Fuerzas Armadas en 1953. El presidente republicano Dwight D. Eisenhower decidió actuar en su contra. En 1954, McCarthy perdió el poco prestigio que le quedaba al ser retransmitida por televisión la audiencia del Senado contra oficiales del ejército por su presunta actividad comunista. Su estilo demagógico y brutal quedó al descubierto. Tras perder los republicanos en 1954 el control del Senado, McCarthy fue reemplazado como presidente del Comité de Investigación del Senado. Poco tiempo después, el Senado le condenó por 67 votos contra 22 por su actitud contraria a las tradiciones del Senado. Su alcoholismo terminó finalmente por pasarle factura y murió de cirrosis en 1957. Es la historia de Joseph McCarthy. Hasta aquí nuestro enigma